Bienvenidos a un lugar de consuelo y esperanza. Somos una comunidad diferente que se reúne para adorar a Dios y estudiar su palabra. Aquí encontrarás amor y apoyo incondicional mientras caminamos juntos en nuestra fe. ¿Estás buscando saber más sobre Jesús? Únete a nosotros en cualquiera de nuestros servicios o actividades. Somos Tabernáculo Los Ángeles. La pregunta que me hicieron es válida para aquellos que están llevando la lectura y es válida para todos nosotros. Estamos siguiendo en la lectura en Éxodo y estamos ahí por Éxodo 6, 7, por ahí andamos. Y en Éxodo 7, del 1 al 3, hay una base para algo que yo quisiera que hoy todos nosotros podamos aprender un poco y podamos compartir, porque a lo mejor tenga que ver hasta con su vida. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 7, versos del 1 al 3. Si hay alguien que está acá y no tiene Biblia, por favor, comparta la Biblia con esa persona. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo, subraya si gusta, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Si quiere leemos el 4, que también es válido. Y Faraón, que dice, no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo y los hijos. Oramos. Señor, gracias te damos por esta noche, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que nos escuchan. Gracias por la sintonía de cada uno de ellos. En esta noche, Señor, nos proponemos salir diferentes de este lugar. Enséñanos en la fe, con tu gracia y con tu misericordia, a poder, Señor, entender y comprender tus designios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. El pueblo de Israel se encontraba oprimido en la tierra de Egipto. Ya habían pasado muchísimos años después de que José llegó como un esclavo, fue vendido como un esclavo, y luego que José soñó, ¿se acuerda? Cuando descubrió, ¿verdad?, ese gran don que el Señor le había dado de los sueños, y vino a ser el segundo en Egipto. Tanto que José logró que toda su parentela, su papá y sus hermanos llegaran de Israel a Egipto en ese tiempo de tanta hambruna, y el faraón les dio la mejor tierra. Les dio la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era la tierra más fructífera. Así que el pueblo de Israel entró con pie derecho, porque tenían como subjefe a su hermano y les dieron la mejor tierra. Y ahí vivieron por muchos años. Pero el faraón, que era el que tanto protegía a José, murió. Y fue envejeciendo el pueblo de Israel, más generaciones. Y ahora apareció un faraón que era mucho más aguerrido, mucho más castigador. Se aprovechó mucho del pueblo de Israel y los castigaba como esclavos, los llevó a la esclavitud después de ser un pueblo escogido entre el pueblo de Egipto, un pueblo protegido, si le quiere llamar así. Y resulta que los tenían a ellos haciendo adobe, ayudando a construir las grandes, ¿verdad?, instalaciones que estos faraones, pues entre ellos las pirámides, se cree que algunas de ellas fueron construidas por los mismos israelitas, aunque hay muchas pirámides que todavía no se han descubierto. Pero la forma en que el Señor va a sacar al pueblo de Israel es a través de Moisés. Es una historia muy linda, pues porque Moisés fue criado en el palacio después de que era hijo de israelitas, y la historia es tan preciosa que él es educado con el mismo faraón,
Pero luego él tiene que huir porque al ver la injusticia en su pueblo, mató a uno de los de sus propios hermanos, ¿verdad? Y incluso dice es un egipcio. Bueno, la cosa es que sale y huye al desierto. Desde allá lo llama el Señor. Él dice: yo no soy el indicado. Moisés es llamado por el Señor y le dice: bueno, si tú crees que no puedes hablar, si tú crees que no eres el indicado, yo te voy a poner a Aarón como tu ayudante. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Señor? Le dice: tú vas a ser como un Dios y Aarón va a ser como un profeta. Y van a ir donde el faraón y le van a decir al faraón que los deje ir, porque yo los he escogido a ustedes como mi pueblo. Bueno, esto no era nuevo. Ya el Señor los había escogido a ellos a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob. Simplemente estaba cumpliendo una promesa. Pero esta es una de las porciones bíblicas donde muchos de nosotros nos gusta pasar corriendo, ¿verdad? ¿Y por qué digo corriendo? Porque queremos correr porque no nos gusta lo que dice ahí. O es que no lo entendemos, o es que quizás nosotros queremos salir hacia otro lugar donde sea más cómodo leer. Bueno, pues le tengo una noticia. Así fue como dice ahí. El Señor escoge a Moisés y le dice: ve donde el faraón, dile que yo, ¿verdad?, necesito que me vayan a adorar en medio del desierto, a 3 días de camino de acá. Y cuando ustedes vayan, yo mismo le voy a endurecer el corazón. Y alguien dice: bueno, ¿y entonces para qué lo mandó? No sé si me está entendiendo, ¿verdad? Ve donde tu papá, ve a pedirle 20 pesos, pero yo voy a hablar con él para que no te los dé. Entonces usted estaría como: bueno, ¿y entonces para qué me manda? Si ya sabe que no me lo va a dar. ¿Por qué razón el Señor hizo eso? ¿Por qué razón a veces corremos en la Biblia y no buscamos la respuesta? Pues alguien de ustedes sí buscó la respuesta, porque me llamó ayer y me dice: pastor, ya leí la porción donde el faraón se enojó. ¿Por qué se enojó el faraón? Vaya, dije yo, de todos los que están leyendo, uno encontró una pregunta. Qué bueno. Dios sacó a los israelitas de Egipto, pero no los sacó porque ellos tuvieran una gran fe. Comencemos por ahí. No se asusten, ese ruido es del viento cuando abre las compuertas del aire acondicionado. Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto en esclavitud porque ellos tuvieran una gran fe, y eso lo tenemos que meter bien en nuestra mente. Nosotros podríamos decir: la gran fe del pueblo de Israel, Dios la vio y entonces lo sacó. No, comencemos por algo. Dios le había prometido a Abraham, al padre de la fe, que sus generaciones iban a estar en el hueco de la mano del Señor. Entonces Dios lo que estaba haciendo era cumpliendo una promesa, porque Dios lo que promete lo cumple, no importa cuántos años hayan pasado. Si Dios te ha prometido algo en otro tiempo, ten por seguro que Él lo va a cumplir. A lo mejor vas a llegar a anciana, ¿verdad? Pero tus ojos van a ver el milagro que el Señor un día te vio. No sé si me estoy dando a entender. A lo mejor tu marido no cambia, pero si el Señor te prometió que va a cambiar, aunque sea anciana, lo vas a ver. Allá vas a decir: al fin cambió este viejo, va a decir la hermana, ¿verdad? Pero el Señor prometió y cumplió. Dice, incluso si me acompaña al 6:9, me encanta el 6:9. Vámonos un poquito atrás. ¿Qué dice el 6:9? Comencemos por el 6:9. En el 6:9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Quiero explicar esto. Moisés es llamado por el Señor. Va donde el pueblo y dice: señores, ustedes no me conocen a mí, pero yo soy hijo de israelitas. Y a mí Dios me mandó a decirle a ustedes que de toda esta esclavitud, de todo este sufrimiento, de todo este llanto, Dios los va a sacar hacia una tierra prometida. Dice que era tanto el dolor del pueblo que ellos por aquí les entraba y por aquí les salía. No le creyeron. Ahí lo dice: a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vamos a hacer un alto ahí.
¿cuál es la paradoja? Que a nosotros nos pasa también cuando le decimos a una persona que está en demasiados problemas: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y la persona está tan preocupado que dice: no, si yo lo que quiero es que Dios me resuelva este problema, yo lo que quiero es que Dios me sane, yo lo que quiero es que el Señor me quite este dolor. No lo vamos a entender, vamos a estar ensordecidos. Estoy hablando de los que no creen en el Señor. A muchas personas tú le vas a hablar de Dios y no te van a entender. Te van a tomar como loco. Te van a entender, te van a ver como una persona fanática. Te van a ver como una persona que no tiene razón. Ayer estábamos en el funeral, antes de ayer fue el funeral, antier fue la velación, si le quiere llamar así, ¿verdad?, del cuerpo. Y yo estaba predicando aquí y había un grupo como ahí al fondo, allá por la ventana. Ellos tenían una plática, a saber de qué estaba platicando. Y yo aquí estaba predicando, y por más que yo quisiera exhortarles, ese grupo estaba en su mundo. Y eran carcajadas tras carcajadas. Claro, acuérdense que este no era un servicio regular. Nosotros prestamos el servicio a los hermanos cuando vienen, pero no podemos decirle a los que vienen de visita que se callen. Ellos podrían hablar todo lo que ellos quisieran, pero esa gente va a las iglesias, entra a una iglesia, no tiene ni el más mínimo respeto por un santuario, porque eso es lo que menos van a tener, mucho menos van a creer lo que está diciendo alguien aquí. Ahora, eso le pasa a mucha gente a la que tú quizás le quisieras hablar del Señor. ¿Qué quizás quieras decirle? Lo grande que es tu Dios. Por la congoja no escuchan, o por la aflicción. Entonces debes de contar con eso a la hora que le hablas a una persona de Cristo. Hay personas que no te va a entender ni te va a escuchar, porque su dolor es tanto, porque su angustia es tanta, que lo que él quisiera es un milagro repentino, algo que resuelve el problema de repente. Por eso cuando llegó Moisés, dice que por la congoja no escuchaban. Sin embargo, Dios, como ya tenía un plan, me encanta cómo comienza el verso 7. Fíjese que el verso 7 dice: yo os tomaré. Ni siquiera les anda pidiendo permiso. Mire cómo lo dice el verso 7. Vaya conmigo al verso 6, 7. Y os tomaré, fíjese, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Fíjense que bueno, va a ser en el 5, va a ser, creo. No, en el 6. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esta es la misma promesa que nosotros le compartimos a las personas cuando le decimos que venga a los pies de Cristo, que entregue su vida a Cristo, que Dios tiene un gran plan maravilloso y tiene una vida de propósito para ellos. Las personas no entienden, no quieren comprender, porque la forma en que ellos lo ven es que es algo demasiado fantástico, es algo demasiado extraordinario, es algo demasiado fantasmagórico, diría cualquiera. Entonces, no te enojes tú con esa persona. Simplemente entiende que muchas personas en su aflicción o en su congoja no van a entender. Pero Dios ya decidió anticipadamente salvar a todas las personas. ¿Dónde lo dijo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo amó primero, que ha dado, ya dio, ya adelantó, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Dios tomó la decisión anticipada de salvar a todo aquel que en Él crea. Entonces, cuando Él dice: yo os tomaré, no es porque Abraham se presentó de repente y dijo: hazlo. No, es porque Dios amó antes. Ahora, cuando nosotros le hablamos a las personas de esta manera, y Dios ya había prometido, entonces lo mismo vamos a hacer para decirle: Dios tiene un plan maravilloso para ti, para el futuro. Dios quiere sacarte de toda aflicción de este mundo. Ahora mire lo que dice Éxodo 6:8.
Despacio vamos a ir. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Qué es lo que dice el Señor que nos va a dar? La vida eterna. Nos va a dar la vida eterna. Estamos de pasada en este mundo. Las aflicciones vienen, se van, vienen por momentos. Ahorita todos están afligidos porque este mes salió caro, ¿verdad? Ya la otra semana hay que volver a pagar renta, y la semana pasada pagamos renta. Salió corto el mes. Las aflicciones no vas a dejar de tenerlas, pero cuando estés en la presencia del Señor, todas esas aflicciones se van a ir. Pero la fe del pueblo de Israel era pequeña. Diga conmigo, la fe del pueblo era pequeña. Y entonces, ¿por qué el Señor utilizó este método? Aquí es donde viene lo bueno. Dios podría haberle dicho a Moisés: ve y habla con el pueblo. Dile que en secreto vamos a salir a medianoche. Que cuando ellos justo lleguen al mar, ya se va a abrir a la 1 de la mañana. Pero que a las 3 de la mañana se va a cerrar. Que le corran. Cuando hayan pasado el río Colorado, ya están en Estados Unidos al otro lado. No fue así. No fue así. ¿Por qué el Señor usó este método? Y a los que están leyendo la Biblia ahorita les va a pasar que vamos a ir plaga por plaga. ¿Por qué el Señor primeramente hace enojar al faraón? ¿El propósito del Señor en quién era? ¿En el faraón o en el pueblo de Israel? En el pueblo de Israel. Dios va a movilizar cosas a tu alrededor que tú no vas a entender, porque Dios lo que quiere es que tú aumentes tu fe. Van a venir pruebas. Dios lo que quería era demostrarle al pueblo de Israel que no era tan sencillo como ellos quisieran. Si yo fuera al hospital y yo empezara a tocar gente y decir: hermano, usted se sana de cáncer, lo toco y se sana. Hermano, usted se sana de las úlceras. Hermano, usted se sana de los riñones, y empiezo a tocar gente, le aseguro que la gente el día siguiente está sana, pero no lo agradece. Se le va a olvidar quién era Dios. Es más, hasta a lo mejor va a atribuir alguna pastillita que le dio la enfermera. Dios utiliza este método para engrandecer la fe del pueblo de Israel. Y comienza diciéndole a Moisés: ve y habla con él, pero desde ya tú tienes que saber que se va a enojar, se va a poner furioso. Entonces lo manda donde el faraón, habla con él y le dice: dice mi Dios que nos permitas ir ahora. Y le dice: no están yendo, pónganse a trabajar, no sean haraganes. Si usted lee detenidamente, se va a ver que él se enoja y los pone a trabajar más. Es más, hay una expresión ahí, ¿se acuerda que les dijo? Ya no les den paja, dijo, para hacer adobes. Así dijo, así dice la palabra, ¿verdad? Ahora, Dios quiere a ti, a lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, engrandecer tu fe a través de las plagas que el Señor empieza a mandar. Comienza con la plaga de sangre, luego manda la plaga de ranas, luego va a mandar la plaga, creo que va a ser la de piojos. Después de mandar la plaga de piojos, va a mandar la plaga sobre el ganado, luego la de las úlceras, así las 10 plagas. Y hay una cosa bien curiosa. Cuando el Señor manda las primeras 3 plagas, lo atacan al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto. Como a la tercera plaga es que el Señor dice: bueno, ¿sabe qué? Ya ahorita en la tercera plaga solo a los de Egipto les va a afectar y a los de Israel no. Entonces el Señor, que casi no lo conocían, el pueblo de Israel casi no conocía a Dios. Dios estaba formando carácter. Dios quiere formar carácter en tu fe. Y va a empezar, al principio,
Vas a sentir que a todo mundo le está pasando lo mismo con la economía, pero de repente Dios va a mostrar su poder y vas a ver que a ti Dios te protege y a los demás Dios les da otro sentido para que tú aumentes tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿En quién confías? Dígale que está a su lado, ¿por qué tanto nerviosismo? ¿Cuál es tu aflicción? Ayer le pregunté a una vecina y le digo, mire, ¿y su esposo? Mire, me dijo, se fue de viaje y no ha venido, pero parece que se enfermó allá. Cuídelo, le digo yo. Y si se le muere en el viaje, ay no, me dijo, cállese, me dijo, que se le pudra la lengua, así me dijo. No, que se le haga, ¿cómo es? Que se le haga chicharrón la lengua, me dijo. Y le digo, ¿y qué pasaría si él se muriera? Pues, ¿usted en quién confía? ¿Cuál es el nerviosismo suyo? ¿En quién confía usted? El Señor está formando a través de este enojo de Faraón un carácter de fe en los israelitas. Comienza entonces mandando las plagas para todos, y como a la tercera plaga dice, solo en la tierra. Fíjense que cuando manda la enfermedad sobre el ganado, dice, sobre el ganado del pueblo de Israel no va a haber enfermedad. Muy bonito, porque todo el ganado se enferma del pueblo de Egipto, pero no el ganado del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que el Señor estaba tratando de provocar? Que aumentaran su fe, que confiaran en el Señor. Con esta dificultad de la economía, que todo está tan caro, pues no te has muerto de hambre. Dios ha proveído. Pero si sumas el presupuesto de hace un año con el presupuesto de ahorita, es casi el doble cuánto valen las cosas. Hasta ahorita no se nota la inflación, porque yo a mis hinchos cada vez veo que el hoyito es el otro y el otro y el otro, por más que uno aprieta. Es decir, Dios está siendo bueno con nosotros. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Y Dios quiere que tu fe aumente. Dígale que está a su lado, Dios quiere que tu fe aumente. Entonces, al principio, cuando Dios te hace un llamado, Dios quiere saber si en realidad tú quieres estar con Dios o quieres estar con los egipcios. Quiere fortalecer tu fe. No todo va a venir tan fácil. Voy a levantar mi mano. Yo quisiera que mejorara mi economía, sí. ¿Tú quisieras que mejorara tu economía? Sí. Al principio van a venir dificultades. ¿Tú quisieras que mejorara tu salud? Yo quiero que mejore mi salud. Al principio van a venir dificultades. La pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Con quién te vas a ir? ¿Sabe que el pueblo de Israel al principio no tenía fe? Pero Dios fue formando carácter. ¿Sabe por qué fueron 10 plagas? ¿Qué haría usted después de 10 plagas y ve que Dios lo libró a usted? No, pues yo creo en Dios. No, ¿y para dónde? Vaya conmigo ahí mismo en Éxodo. Ya después, cuando van de salida, en el verso 12, 28 creo que va a ser. ¿Sí estoy bien? Ahí está. Ya en el 12:28 ya pasaron las plagas, ya van de salida, ya están justamente la muerte de los primogénitos. Ya vieron todo lo que Dios pudo hacer con ellos, ya prácticamente celebra la primera Pascua y dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés, ¿y a quién? Y a Aarón. ¿Cuántas plagas necesitaron para entenderlo? 10. ¿Cuántas pruebas van a venir a ti para que tú tengas fe? No lo sé. Pero te tienes que mantener firme. Te tienes que mantener constante. Dios los libró porque tenía una promesa. Dios tiene una promesa también contigo. Entonces Dios endureció el corazón de Faraón como un castigo para él, porque él también pudo haber creído. Él pudo haber sido un faraón sabio como lo fue Nabucodonosor, como fueron otros reyes que no necesariamente eran israelitas, y simplemente él lo que hizo fue endurar más su corazón y se enojaba, y entre más se endurecía el corazón, más actuaba Dios. ¿Y qué es lo que Dios estaba tratando de mostrarle?
que Él es Dios. ¿Sabe lo que hacía el faraón? Cuando veía que venía una plaga, mandaba a llamar a los hechiceros. Y le decía a los hechiceros, él puso la vara en el suelo, levantó el polvo y se formaron los piojos. Vengan a ayudarnos con los piojos. Y llegaban los hechiceros y hacían mil cosas para tratar de evitar los piojos y no podían. Vinieron las úlceras. Dice que Moisés tiró ceniza al aire, tal y como le dijo el Señor, y las úlceras empezaron en todo el pueblo. Y llegaron los hechiceros y las úlceras eran tan grandes, ¿verdad?, que causaban como urticaria, como comezón, que no podían ni siquiera caminar los hechiceros. Entonces el faraón siempre trató de hacer algún método que quitara lo que Dios quería hacer. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos faraones en nuestra casa que no quieren nada con Dios? Que están enojados con Dios. Muchos de nosotros, voluntaria o involuntariamente. Hay gente que está resentida con Dios, que no quiere saber nada de Dios. Pudieron haber visto las plagas, pero creen que tienen otra solución. Imagínese un hijo que le dice a su mamá: mamá, no me ajusta el dinero para pagar la cuota del carro. Hijo, mira, deberías ir a la iglesia, deberías de creer en Dios. No, yo voy a ir donde mis amigos, a ver si me prestan. Él cree en los hechiceros. Son todos aquellos que creen tener la solución. Y Dios le sigue hablando, y Dios le sigue hablando. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios, cuando ve un corazón endurecido, dice el Señor: de veras tienes un corazón endurecido, pues te lo voy a endurecer más. Vaya conmigo a Romanos 9, 17, 18. Cuando un rebelde se mantiene en su rebeldía, Dios ordena que ese corazón se endurezca más. Mire lo que dice: porque la Escritura dice, esto ya está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y ahora dice el 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer lo endurece. O sea que vamos a tener faraones en nuestro hogar o amigos de nosotros que Dios mismo nos termina de endurecer el corazón. Sí, para mostrarle a Dios que Él es Dios. Pastor, y Dios a esas personas no las ama. Es que lo que pasa es que aquel que de repente se vuelve rebelde y que vuelve a pelear y a pelear y a pelear contra Dios, Dios dice: bueno, ¿quieres pelear conmigo? ¿Quieres que te demuestre quién soy yo? ¿Qué decía Pablo? No des golpes contra el aguijón. Te vas a golpear. No reniegues contra Dios. Puedes hablar con Dios. Dios a las personas que a veces tienen tanto deseo de ser autodestructivas o destruir a otras personas, Dios a veces les endurece el corazón y al final terminan muertos. ¿Por qué? Porque en cierta medida Dios dice: me cansé de tu rebeldía. Los juicios de las primeras plagas lo que hicieron fue hablarle al faraón. Incluso hay una cosa bien curiosa. Casi en todas las escrituras de las plagas usted va a ver que el faraón le decía a Moisés: vayan a orar y oren por mí. Por favor, o sea, como quien dice: a lo mejor me hace el milagrito. ¿Sabe cuántas personas nos dicen: tú vas al tabernáculo, tú vas a la iglesia a llorar por mí? Mire que no me han pagado. Venga a la iglesia, no se haragán. Sacúdase el polvo, ¿verdad? Cuando Dios quitaba cada plaga, endurecía cada vez más el corazón del faraón. Pero al final nosotros vemos al faraón como alguien terrible, como alguien lleno de maldad, como alguien con necedad, pero esa es su naturaleza. Ahora, con el poder de Dios
esto se acrecenta, se vuelve más duro. Y la finalidad al final, valga la redundancia, la finalidad al final, ¿cuál es? Que Dios quiere que tú tengas más fe. Es increíble que Dios lo que quiere es que sus hijos le amen más. Cuando Saúl anda en búsqueda de David, o sea, había ahí un tiempo en el que Dios estaba tratando también con el corazón de David. Es que Dios siempre ha tratado con sus hijos. Es la única parte de la porción bíblica donde usted va a encontrar que dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino hacia Saúl. Y con Job, si Job era perfecto y Dios permitió que la prueba fuera más difícil, ¿para qué? Para aumentar todavía la fe de Job. Te haría una pregunta ahora: ¿qué dificultades te están viniendo? ¿Qué cosas no has entendido que a lo mejor están como parte del plan de Dios? Tal vez Dios está poniendo esa dificultad para que al final tú realmente te tomes de la mano del Señor, retes al Señor y le digas: Señor, yo en fe quiero creer que tú me vas a ayudar en esta enfermedad, en esta situación. Porque que hay imposibles, hay imposibles. Hablemos de la actitud de un hijo. De repente los hijos traen una actitud y se rebelan contra los padres. Vamos a hablar de la actitud de un esposo o de una esposa. Vamos a hablar de la actitud de un familiar. Vamos a hablar de la actitud de un jefe que la tiene contra nosotros, aunque nosotros estemos haciendo bien el trabajo. Vamos a hablar de la actitud de un compañero de trabajo que a lo mejor fue el que tú llevaste al trabajo. Porque déjame decirte, los peores enemigos que yo he tenido en el trabajo fueron aquellos que yo llevé y recomendé en el trabajo. Así que eso no es nuevo. Los hermanos están viendo para arriba a ver si no les cae esa cosa. No les va a caer, ¿verdad? Es una lámina, como una compuerta que se abre con la presión del aire. Si está el aire encendido, se levanta ya sola. Pero como ahorita no hay aire encendido, el viento la está haciendo para donde ellos quieran, ¿verdad? Así que no se preocupe, que ya está todo medido, ¿verdad? Después de 100 veces no creo que se caiga. Pero bueno, Dios va a permitir que pasen cerca de ti cosas que tal vez tú no comprendas, pero que al final tú eres el objetivo. Van a venir torbellinos, plagas, dificultades, y al final lo que Dios quiere es que tú tengas más fe, que tú creas en Él. ¿Cómo es esto de que el pueblo de Israel dice: y obedecieron fervientemente? No, pues después de 10 plagas, ¿verdad? Después de 10 pruebas, después de cuántos años de estar en el Evangelio. Ahora, si seguimos leyendo, porque vamos a seguir leyendo todos los que estamos en el plan bíblico de lectura, nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a Jueces, dice: y hicieron lo malo delante de Jehová. Y si sigues leyendo en Éxodo, a unas cuantas millas que habían caminado, comienzan a renegar contra Moisés. 10 plagas no fueron suficientes. Más adelante, cuando lleguen a las aguas amargas, o cuando vean que no hay comida, van a desear los puerros, van a desear toda la comida y las ollas de carne que comían como esclavos. Pero todo tiene que ver con una enseñanza, que Dios lo que pretende es que tú tengas fe. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40. Entonces la pregunta es: un camino de 13 días lo pudieron hacer en 13 días. Pero le faltaba fe. Dígale que está a su lado: le faltaba fe. ¿Qué te hace falta a ti?
Perdone, pero mi garganta me anda matando. Cualquier situación que estés pasando, donde veas dificultades, habla con Dios. Y si Dios está mandando algún tipo de pruebas o algún tipo de faraones cerca de ti, quizás es simplemente porque Dios quiere aumentar tu fe. Porque lo primero que muchos de nosotros queremos votar es nuestro deseo de venir a la iglesia, nuestro deseo de servir. ¿Y sabe con quién la agarramos? Con el faraón. Y después la agarramos contra Dios. Y renegamos. Bienvenidos a un lugar de consuelo y esperanza. Somos una comunidad diferente que se reúne para adorar a Dios y estudiar su palabra. Aquí encontrarás amor y apoyo incondicional mientras caminamos juntos en nuestra fe. ¿Estás buscando saber más sobre Jesús? Únete a nosotros en cualquiera de nuestros servicios o actividades. Somos Tabernáculo Los Ángeles.